Hoy es el fin de un año. Y en unas horas, 2 horas, un poquito menos, va a ser el comienzo de otro. Pero miren, en muchos sentidos nada cambia, ¿verdad? Aunque siempre hacemos nuestras resoluciones. ¿Usted hace resoluciones de año nuevo? Digan la verdad. Y todos las rompemos ya la primera semana. O quizás no hacemos resoluciones, pero anhelamos que este sea el año, que prospere mi negocio, o que me aumenten el salario en mi empleo, o que reciba la respuesta que espero a esa petición que tengo en lo profundo de mi corazón, ¿verdad? Esos son los ojos que se me cayeron ahí. Miren, una vez una muchacha llamó a su papá para desearle un feliz año nuevo. Y le preguntó: papi, ¿cuál es tu resolución para este año? Escuchen, hombres. Thank you. ¿Cuál es tu resolución para este año? Y él le dijo: hacer que tu mamá sea lo más feliz posible todo el año. Yo no sé si son los hombres que están aplaudiendo de miedo o las mujeres que están. Y entonces, mira, la hija impresionada, ¿verdad? Wow, con ese deseo honorable de su papá, pues la muchacha llamó a la mamá y le dijo, ella esperaba, ¿verdad?, que la mamá le dijera algo también así monumental. Y le dijo: mami, ¿cuál es tu resolución para este año? Y ella le dijo: asegurarme que se cumpla la resolución de tu papá. Así que, hermanas que están por ahí, y quizás algunos de nosotros quisiéramos que nuestro cónyuge o una persona especial que haga una resolución así, ¿verdad? Una resolución de hacernos felices. O quizás hemos dejado de esperar tales cosas, o de hacer resoluciones porque nunca las cumplimos, o porque al fin y al cabo mañana es un día como cualquier otro, y lo único es que escribimos la fecha con un 4 al final en vez de un 3. Es lo mismo y es igual. Y yo me imagino que de igual manera se sentían unos hombres, pescadores. Unos hombres que vivían en una ciudad que se llamaba Capernaum, en Galilea, en Israel, hace muchos años ya. Y quizás no era una noche de víspera de Año Nuevo así como esta, pero era un día igual que todos. Porque cada noche ellos salían en sus barcas a pescar, porque era de noche que se pescaba mejor, y duraban toda la noche y toda la madrugada pescando para tratar de ganarse el pan de ese día, cada día y todos los días. Ellos no les preocupaban mucho las noticias, porque las cosas que sucedían en Jerusalén y estaban sucediendo cosas, pero ellos no había periódico, no había manera de saberlo. Ellos no estaban interesados en esas cosas. Además, los romanos dominaban a la nación y el pueblo estaba subyugado bajo un asombroso poder que tenía ese imperio. Y hacía ya muchos días, es más, años, décadas, que cada día era igual al otro día. Cada año igual al otro año. Y quizás tú te sientes así esta noche. Tú has venido o nos estás viendo por cámara porque es un domingo más, igual a cualquier otro. Ok, hicimos algo diferente esta vez. Nos estamos reuniendo de noche, no en nuestra hora de costumbre, porque queremos celebrar y despedir el año juntos. Y quizás tú te preguntas: ¿y qué va a ser diferente este año? ¿Qué me va a traer este año que sea diferente a cualquier otro? Pero déjame decirte algo, que quizás tú no te das cuenta o no recuerdas que Dios tiene planes y que sus planes siempre se cumplen. O sus planes no se ajustan a nuestros años, no se ajustan a nuestros presupuestos, a nuestros planes personales.
No, Dios tiene un plan que es eterno y se va cumpliendo día tras día, año tras año, aunque tú y yo no nos demos cuenta, aunque todo parezca igual. Y entonces yo digo, ¿y qué mejor manera? ¿Qué mejor manera de gozarnos esa realidad? Que no sea de juntarnos un domingo por la noche, de celebrar juntos el término de un año o el terminar de uno y el empezar de otro. Y quizás Dios no se rige por nuestros años, Dios es eterno, pero nosotros sí podemos marcar esta noche. Nosotros podemos decidir que esta noche es una noche especial porque una noche destaca un antes y un después. Termina un año y comienza otro. Pero yo quiero elevar esa idea un poquito más altamente. Yo quiero que pensemos en esta idea y por las próximas semanas y estableciendo lo que yo quisiera que sea nuestro enfoque, nuestro lema, nuestra manera de ver las cosas este año, nosotros vamos a estar hablando de lo que es ser un discípulo. Pero recuerda que la iglesia tiene una sola misión. ¿Se acuerdan cuál es la misión de la iglesia? Digan, sí, pastor, nos acordamos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. La iglesia tiene una sola misión: hacer discípulos. Y nosotros localmente hemos condensado esas palabras en nuestra propia declaración de misión. Y ustedes la van a recitar antes de que yo la ponga ahí. A ver. Todo lo que ustedes dijeron juntos es la respuesta, ¿verdad? Existimos para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad para que personas sean transformadas. Discípulos saludan. Es una declaración existencial. En otras palabras, para eso existimos. Y todo este año nosotros como iglesia hemos declarado que la manera en que vamos a hacer eso es como nosotros seremos una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra. Nosotros queremos fluir, aunque sea aquí adentro, pero fluir hacia nuestra comunidad. Y aunque hoy es una noche de víspera de Año Nuevo, igual que muchas otras, y como el salmo que leímos al principio, Moisés dijo, a algunos se nos da 60, 70 años, a otros se nos da 80. Y Moisés parece que le dolían las rodillas y decía, pero qué dolor es cuando llegamos a cierta edad, ¿verdad? Así que pasan los años, pero yo quiero que consideremos esta noche un antes y un después. Para esos pescadores que mencioné hace unos momentos atrás, un día, quizás como hoy, marcó para ellos un significante antes y después. Ellos nunca más serían iguales. Los días y los años que tenían por delante no iban a ser igual a los años que habían pasado. Y yo estoy seguro que cuando ellos recordaban ese día, pensaban para sí mismos o se decían el uno al otro, verdaderamente ese día marcó un antes y un después. Y yo quiero que leamos juntos unos versos en el libro de Mateo que detallan ese inigualable día en la vida de estos hombres. Así que vaya conmigo, si usted tiene su Biblia, al libro de Mateo, capítulo 4. Vamos a leer los versos del 12 al 22. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y va a estar en su pantalla. Mateo 4, versos 12 al 22. La palabra de Dios dice así, escuchen bien. Cuando Jesús oyó
que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Neftalí y de Zabulón, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces, diga desde entonces conmigo, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan y síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y al instante, digan al instante conmigo, dejaron las redes y lo siguieron. Y más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan. Eran hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a Zebedeo, a su padre, y lo siguieron. Esta es la palabra de Dios. Miren, el verso 12 comienza: desde entonces. Y Mateo nos da a entender claramente qué es lo que estaba sucediendo para entender ese antes y ese después. Porque miren, Juan el Bautista estaba predicando. Juan el Bautista había sido el predicador antes de Jesús. Él abrió el camino literalmente para que Jesús pudiese venir. Pero un día Juan el Bautista fue encarcelado, porque su mensaje era fuerte y él le decía a Herodes, que era el rey, las cosas tal y como eran, ¿verdad? Y como Herodes tenía, ustedes conocen a Herodes porque lo hemos mencionado, había matado a sus dos hermanos, había matado a una de sus esposas, mató a uno de sus hijos. Herodes era malísimo y estaba enamorado de la esposa de su hermano. Así que Juan le decía: zorra. Se la cantaba y Herodes no le gustaba. Herodes al final lo encarceló. Y saben, de esa cárcel Juan no salió vivo. Y Jesús había estado en Judea, cerca de donde estaba Juan. Pero cuando Juan es encarcelado, Jesús decide regresar a Galilea. Galilea es la provincia donde él había nacido, en la ciudad de Nazaret. Y él se fue porque él sabía que la vida de él peligraba si se quedaba en Judea. Y además él conocía muy bien los planes que Dios tenía para él. Y quizás para ti o para mí lo que nos sucede a nuestro alrededor puede parecer cosas del capricho, cosas del karma, como dicen algunos, el destino, circunstancias comunes que se dan. Pero no es así, no es así. Todo, diga todo conmigo, todo lo que nos sucede está en las manos de Dios. Todo lo que nos sucede a nosotros está predeterminado en el gran plan providencial y soberano de Dios. Así que Jesús tenía que regresar a Nazaret. Y también tenía que mudarse a Capernaum, como dice el pasaje que leímos allá al lado, una ciudad que está al lado de ese lago. Porque si la muerte de Juan fue el antes, el llegar Jesús a este pueblo es el después. Y yo les pregunto otra vez, ¿es un mero hecho histórico? ¿Es una mudanza de un sitio a otro como a veces nos mudamos nosotros? No, Jesús tenía un plan muy específico. Y tenía un plan específico en esa ciudad
y era de acercarse a un grupo de hombres y decirles, vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Y mi querido, Jesús está haciendo el mismo llamado hoy. Porque si la iglesia tiene una sola misión, Jesús, que es su cabeza, tiene un solo llamado. Ven y sígueme y te haré un pescador de hombres. Y en este día que todo parece ser igual, que pudiéramos decir es uno de miles que hemos vivido, pero hoy puede ser diferente, porque hoy puede ser un día en el cual si tú confiesas que Jesús es tu Señor y Salvador, si tú decides que desde este día en adelante tú vas a seguir a Jesús como un discípulo, pues tu vida no va a seguir siendo la misma. Va a haber un claro antes y un después. Y yo quiero compartir brevemente con ustedes algunos detalles de estas escenas que hemos visto aquí. Una escena de un llamado a ser discípulos por parte de Jesús a un grupo de hombres que eran seres humanos como tú y como yo. Pedro se llamaba Simón y no era San Pedro todavía. Porque nosotros a veces leemos la palabra de Dios y tenemos los 2000 años que han sucedido ya, ¿verdad? Y todas nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Y tenemos todas las cosas que pensamos y sabemos de esta gente. Pero el día que Jesús vio a Pedro, a Simón, Simón estaba pescando. ¿Y saben qué? No le había ido muy bien la pesca esa noche. Lo más probable, estaba enojado, molesto, limpiando sus redes, sabiendo que hoy no me gané el pan de cada día. Entonces, ¿cuáles son los detalles que yo quiero que usted vea conmigo en el día de hoy? Miren, lo primero es que quien llama es Jesús. Y esto parece ser tan obvio, pero escúchame bien. Mateo nos dice dónde sucedió esto, ¿verdad? Capernaum. Nos dice qué estaba haciendo Jesús. Jesús estaba caminando por la ribera del mar, del lago. Nos da los nombres de las personas que fueron llamadas. Nos dice que eran pescadores. Nos dice lo que estaban haciendo. Y uno dice, bueno, esa es la historia, esa es la escena. Pero eso es secundario. Secundario a que quien ha de hacer un llamado ese día es Jesús. El personaje clave de esa historia ¿es quién? Es Jesús. Porque nosotros leemos estos relatos bíblicos a veces desde nuestra perspectiva. Y es correcto hacer eso, ¿saben? La Biblia tenemos que leerla, no como que fue escrita a nosotros, porque no fue escrita a nosotros, pero fue escrita para nosotros. Y tenemos que meternos aquí. Tenemos que pensar que ¿qué hubiese hecho yo? Si yo veo que Jesús, que yo lo conozco porque Él es de ahí. Si yo veo que Jesús un día me dice, ven, sígueme. Pero eso no cambia la verdad. No importa cómo usted vea este pasaje, no cambia la verdad de que quien hace el llamado es ¿quién? Es Jesús. El personaje importante en esta historia no es Pedro o Simón. El personaje importante no es Juan, no es Andrés, no es Jacobo, no es el pobre Zebedeo que se queda sin socios ese día, sin trabajadores. Se le cuitió todo el mundo ese día al pobre Zebedeo. Cuitió es un verbo. Es Jesús quien llama. Y quiero que estemos claros en esto, porque hoy día, miren, muchos personajes y muchas cosas nos llaman. Nosotros vivimos en un tiempo donde hay comunicación masiva y constante, aunque no te dicen absolutamente nada. Nos bombardean con anuncios, sugerencias, recomendaciones y sabe Dios qué más. Miren, esta semana pasada, el día de Navidad, vinieron mi yerno, ¿verdad? Manuel y Tina, mi hija, y mis dos nietos a pasar el día de Navidad con nosotros. Y estábamos sentados después que comimos y después que abrimos los regalos, estábamos sentados hablando y yo me fijé en los zapatos que tenía Manuel y dije, wow, me gustan tus zapatos. Y él me dijo, los compré en una tienda que se llama Merrell's. Y yo digo, madre. ¿Y qué ustedes creen que apareció en mi Facebook al otro día? ¿Y todos los días desde ese día? Un anuncio de Merrell's. ¿Nos están escuchando, sí o no?
Yo no sé lo que creen ustedes, pero yo creo que sí. Y miren, en medio de toda esa bulla, en medio de todas esas voces, nosotros tenemos que entender que hay otra voz, la más importante, la cual nos llama también, y esa es la voz de Jesús. No permitas que la voz de Jesús se ahogue en el bullicio, en el tumulto de la comunicación masiva que tú recibes todos los días. ¿Quién es que llama? Es Jesús quien llama. Y también quien sigue es ¿quién? El discípulo. Y dijo, pastor, pero eso es obvio. Pero miren, en la misma onda, tenemos que entender algo. Si es Jesús que llama, somos nosotros que seguimos. Y el seguir hoy día no es un tema muy popular. Porque vivimos en un mundo donde se nos enseña, se nos demanda que seamos nuestros propios jefes. Que a nadie ni a nada le tenemos que rendir cuentas. Que no tenemos que ser responsables con nadie más. I just have to be happy and everything is okay. Y la verdad mía es la verdad, no importa cuán ridícula sea. Y pedir cuentas o que nos digan que tienes que rendir cuentas nos causa estrés. Eso es tóxico para nosotros. Pero miren, no podemos perder de vista ni por un minuto. No podemos pensar que ser un discípulo de Jesús implica que esto es un privilegio de rango o una autoridad para tomar decisiones sobre nuestras vidas. Un discípulo sigue, no guía. Un discípulo va detrás de su maestro, no delante. No da órdenes, no toma decisiones. Un discípulo aprende lo que se le enseña, no decide cuál es su currículo ni de qué se va a graduar después. Esto no es una universidad en la cual tú eliges tu carrera y por la cual pagaste una matrícula y compraste libros. No es eso. El maestro es Jesús. El currículo lo estableció Él. El precio lo pagó Él en la cruz del Calvario. Y el libro de texto es este que tenemos aquí, inspirado por Dios mismo. Entonces no te atrevas a exigir el tomar las decisiones de lo que Jesús desea para ti. Porque Él ya te dijo, ven y sígueme. No te atrevas a decidir cuál es tu ministerio y cuál es el título que te vas a poner. Ninguno de estos hombres que vemos en esta historia le dieron un título, excepto uno, y se lo dio Jesús. Les llamó apóstoles. En el Evangelio de Marcos, dice Marcos que Jesús designó a estos 12, a quienes nombró apóstoles. Y ese título simplemente es una palabra en griego que quiere decir un enviado. Pero nosotros hemos tomado la función y la hemos convertido en un título de autoridad, en un título de prestigio. A la letra A de apóstol le hemos puesto la letra A de mayúscula. Y hoy nos autonombramos apóstol, levita, profeta, patriarca, obispo, como si nosotros los seres humanos tuviésemos el derecho de establecer órdenes o jerarquías en el reino de Dios. Eso es una afrenta a Jesús. Este reino tiene un solo rey y ese rey es Jesús. Y Jesús no comparte su gloria, su soberanía, su dominio, su autoridad con nada ni nadie. Y mucho menos conmigo o contigo. Y recuerden, fue Jesús que le dio ese título de apóstol. Ellos no se nombraron apóstoles. Ellos fueron enviados por Jesús. Es Jesús quien llama y somos tú y yo quienes ¿qué? Seguimos. Miren, este mes de diciembre que termina hoy incluye el 7 de diciembre. Un día que según el presidente Roosevelt en el año 1941 vivirá en la infamia.
Porque fue el día 7 de diciembre, un domingo por la mañana de 1941, el día que Japón bombardeó a la flota naval americana del Pacífico que estaba en Pearl Harbor, en Hawái. Y ese acto bélico de guerra, ¿verdad?, obligó a los Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. 60 millones de personas murieron en esa guerra. Imagínense eso solamente. Y la persona, el comandante que dirigió la flota aérea que atacó a Pearl Harbor, se llamaba Mitsuo Fuchida. Y Fuchida llegó a ser uno de los pilotos más condecorados en la guerra y era odiado por todos los americanos. Ellos soñaban con ser la persona que trajera la venganza a este piloto y traer la venganza a ese pueblo que ese piloto representaba. Y uno de esos pilotos era un joven llamado Jacob DeShazer. Piloteaba un B-25, un avión bombardero, y fue uno de los primeros en bombardear una de las ciudades de Japón directamente en el famoso raid de Doolittle. Yo les he contado la historia, ustedes se acuerdan, ¿verdad que sí? Vaya y vea la película, Doolittle's Raid. Él soltó sus bombas sobre la ciudad de Nagoya, pero al regresar el avión entró en una neblina fuerte y no habían los instrumentos que hay hoy. Él no sabía para dónde iba, empezó a dar vueltas, se le acabó la gasolina, el avión iba, o lo que usan los aviones, yo no sé si hay gasolina, y él tuvo que salir en paracaídas, se tiró. Fue capturado, fue encarcelado por los japoneses y por casi 2 años sufrió hambre, disentería, frío y un maltrato casi inhumano. Él vio a sus compañeros morir uno por uno. Y su odio crecía cada vez más en contra de los japoneses. Pero un día, diga un día conmigo, alguien le regaló una Biblia. Y DeShazer la comenzó a leer desde Génesis. Y la leyó incansablemente, no dormía. Y cuando llegó al libro de Romanos, ya DeShazer había confesado ahí en su celda que Jesús era su Señor y su Salvador. Y un verso en particular, el cual citaba las palabras de Jesús, era constante en su mente. Y es el verso donde Jesús dice: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Y debido a ese verso y el efecto que tuvo en su vida, DeShazer cambió su comportamiento completamente. Dejó ese odio que tenía contra sus captores. Cada mañana los saludaba calurosamente, oraba por ellos, les compartía el evangelio y poco a poco ellos empezaron a tomar misericordia de él. Y ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial terminó con 2 horribles eventos, ¿verdad? 2 bombas atómicas soltadas sobre 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. DeShazer regresó a los Estados Unidos, estudió para el ministerio y decidió volver al Japón como misionero. Y estableció una iglesia en Nagoya, la misma ciudad sobre la cual él había soltado sus bombas. Y él escribió un folleto titulado Fui prisionero de los japoneses. Y miles de los japoneses querían saber y querían conocer quién era este hombre que podía perdonarlos a ellos por todo lo que ellos le habían hecho. Y mientras tanto, Mitsuo Fuchida, el condecorado piloto japonés, había regresado a su granja. Pero era un hombre desilusionado y amargado por lo que había sucedido. Pero como había sido un piloto tan condecorado, a menudo lo invitaban o lo exigían que viniera a los juicios de guerra, de crímenes de guerra que se estaban llevando a cabo en Japón. Y en una de esas visitas
Alguien le dio el folleto de The Chaser a Fuchida. Y él lo leyó una y otra vez. Y aunque era un devoto budista, decidió comprar una Biblia en japonés. Y le impresionaron mucho las palabras de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y entonces Fuchida conoció a The Chaser. Y no mucho tiempo después, estos hombres que habían sido enemigos mortales se hicieron mejores amigos. Fuchida se convirtió al cristianismo y llegó a ser uno de los más grandes evangelistas que ha tenido la nación de Japón y el mundo entero. Y usted puede leer los libros de estas historias. Miren, algo había cambiado dramáticamente en estos dos hombres. Ambos fueron pilotos encargados de llevar muerte a sus enemigos. Ahora eran discípulos encargados de llevar el mensaje que trae vida eterna. El mensaje de la buena noticia de salvación. El mensaje, el ser discípulo, el seguir a Jesús es algo que transforma, pero a quien cambia eres tú. Quien llama es Jesús. Quien sigue es el discípulo y quien cambia. Estos hombres que nosotros hemos visto en este relato bíblico eran pescadores un día y seguidores de Jesús al otro día. Un día despertaron como siempre y se fueron a las orillas del lago a pescar, como hacían todos los días, pero ese día, el cual al principio quizás a ellos le pareció igual a miles de otros días, se convirtió en un día que cambiaría sus vidas en una manera extraordinaria. Queridos amigos, hermanos que están aquí en el día de hoy, el seguir a Jesús, el ser un verdadero discípulo, cambia la vida dramáticamente. En las próximas semanas vamos a hablar de esos cambios. Atrévase a venir para escuchar lo que Dios te exige si quieres ser su discípulo. Y como ya está anunciado, todos los que están aquí tienen que venir, excepto las visitas, como Jonathan y su esposa, ¿verdad? Y su familia, que son de otra iglesia, nos están visitando esta noche. ¿Por qué les digo eso? Porque Jesús dijo, vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Y al instante, diga al instante conmigo. Y más luego estaban estos dos hermanos, Juan y Jacobo, remendando sus redes. Estaban con su papá, que se llama Zebedeo. Estaban preparándose para salir a pescar otra vez. Y vino Jesús y le dijo a Juan y a Andrés, síganme. Y el pasaje dice, y dejaron enseguida la barca y a su padre y le siguieron. Quien cambia eres tú. En este relato bíblico, Simón, Andrés, Juan y Jacobo. Y no nos olvidemos del pobre Zebedeo, ¿verdad? Porque el pobre Zebedeo se quedó solo. Su vida cambió también. Yo no sé si él después decidió seguir a Jesús, no sé. Pero su vida cambió. Quien cambia eres tú. Igual que Mitsuo Fuchida y Jacobo The Chaser. Miren, nosotros dijimos que quien llama es Jesús. Quien guía es Jesús. Somos tú y yo que seguimos. Tengamos eso claro. ¿Estamos claros en eso? Quien llama es Jesús, no el pastor. Quien llama es Jesús. Nosotros no estamos llamados a ir al frente de Jesús. Estamos llamados a seguir a Jesús. La vida cristiana no se acomoda a ti o no se acomoda a mí. Tú y yo nos acomodamos a los requisitos y a las demandas que Jesús pone sobre nosotros. Y quizás por eso, no ninguno de los que están aquí, pero quizás por eso hay algunos que quieren ser solamente adherentes, que quieren estar,
pero no se quieren comprometer. Quieren estar en la multitud que sigue a Jesús, pero no en el grupo clave que le sigue día a día. Quizás están por los panes y los peces, ¿verdad? Las cosas que ofrece una reunión como esta. Compañerismo, amistad, un sentir de pertenencia, un pastelito si usted se queda que le vamos a dar. Un escuchar la palabra de Dios, un sentir que estoy cumpliendo con mi voto religioso. Y eso es bueno. Pero eso no es lo que Jesús te exige. Y quizás queremos cambios, pero los queremos a nuestro paso, a nuestra velocidad y cuando estemos listos. Y si usted quiere ver a su pastor triste y desilusionado, cuando él venga y le diga, mira, quiero que participes en este ministerio, no estoy listo, pastor. Todavía no. Tengo 17 cosas que resolver. Queremos los cambios que Jesús exige. Queremos ser discípulos, pero a nuestra manera. Pero esos no son los cambios que Jesús demanda. Porque cuando llama, quien llama es Jesús. Y tampoco esos son los tipos de cambios que se requieren. Porque tenemos que seguir. Porque eres tú y yo quienes seguimos. Y somos tú y yo quienes cambiamos. Ni Simón, ni Andrés, ni Juan, ni su hermano Jacobo, ni el padre de ellos tampoco quedó igual después de ese día. Y tampoco quedó igual Mitsuo Fujita y Jacob the Chaser. Todos cambiaron dramáticamente. Y tú y yo, escúchame bien, tú y yo somos llamados a ser ¿qué? Discípulos. Jesús no llamó a nadie a ser miembro. No llamó a nadie a ser miembro del equipo de adoración. Jesús te llama a ser ¿qué? Discípulo. Si resulta que tú tocas un instrumento bien o cantas, es posible que termines aquí al frente. Si desafinas, escoge otra cosa. Pero no puedes decir, no soy un discípulo. Y hoy, que puede parecerse a cualquier otro día, nos damos cuenta de nuevo que Jesús nos llama a ser sus seguidores. Nos damos cuenta hoy, un día donde típicamente la gente reflexiona un poquito, ¿verdad que sí? ¿Usted reflexiona en días como hoy? ¿O se pasó el día cocinando, preparando? Yo no sé. A veces en días como este uno se pone a pensar. Y quizás en el día de hoy tú te das cuenta y recuerdas que hoy puede ser un antes y un después. Que Jesús te está llamando a ser un verdadero discípulo. Y nada ni nadie va a seguir siendo igual después de hoy. Y me perdonan si les incomodé la vida. Quien llama es Jesús. ¿Quién sigue? ¿Y quién es que cambia? Dobla tu cabeza conmigo un momentito, cierra tus ojos. Yo quiero encomendarnos al Señor en esta noche. Vamos a estar hablando de esto por varias semanas. Y Dios nos va a confrontar. Porque la palabra de Dios confronta. ¿Sabían ustedes eso? Y no nos gusta que nos confronten. No nos gustan que nos digan cómo tienen que ser las cosas. Nosotros queremos decidir y definir, pero Jesús nos llama a ser discípulos. Eterno Dios, gracias. Como ya hemos hecho, gracias por un año de vida que contamos. Y como dijo el salmista Moisés, ayúdanos a contar nuestros años con sabiduría para honrarte a ti con ellos. Pero Señor, esta noche también nos hemos dado cuenta de algo importante. Que no solamente cambia un año a otro, sino que hay un antes y hay un después.
Y tú nos vas a confrontar, nos vas a exigir, nos vas a mostrar lo que tú quieres de nosotros. Y no es nada nuevo que quizás no hayamos oído antes. Pero tú lo que nos estás diciendo es, eso era antes. Ahora es otra cosa. Ayúdanos, Señor, a entender ese mensaje de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén.